Masha se estremeció al escuchar el llanto de un niño, que provenía de algún lugar muy cercano. Levantó la cabeza del cartón sobre el que intentaba acomodarse lo mejor posible en el banco del parque y prestó atención. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Vamos a ver hasta dónde llegan nuestras historias. El llanto se hacía cada vez más intenso y desesperado. La joven se puso de pie y miró a su alrededor. En el banco contiguo yacía una bolsa de plástico común, de la cual provenían los sonidos. No puede ser, pensó Masha mientras se acercaba. Pero al asomarse al interior de la bolsa, su corazón se detuvo. Allí, envuelto en una mantita rosa, yacía un diminuto bebé, de no más de un mes de edad. Junto a él había una nota escrita con una letra temblorosa. Si eres buena, sálvala. Ya no puedo más. Perdóname, hija mía. Con delicadeza, Masha tomó al bebé en sus brazos, y la niña se calmó al instante, hundiendo su naricita en el pecho de la joven. Dios mío, ¿qué debo hacer? Pensaba con ansiedad mientras mecía al recién nacido. Entonces vio la pulsera del hospital en la muñeca de la niña. Masha la acercó a la luz del farol para leer la inscripción, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. En la pulsera estaba escrito, Vorontsova Anna Sergeyevna, 15 de octubre de 2024. Vorontsova. Masha no podía creerlo. Ese apellido le resultaba más familiar que el propio. Porque fue Sergei Vorontsov, propietario de la empresa constructora más grande de la ciudad, quien expulsó a su familia de su hogar 3 años atrás, cuando su padre no pudo pagar el crédito. Entonces su madre murió de un infarto al ver cómo los agentes sacaban sus pertenencias a la calle, y su padre se perdió en la bebida y desapareció meses después. Desde entonces, Masha había vivido en la calle, sobreviviendo con trabajos ocasionales. La joven contempló a la bebé dormida. ¿Podría ser esta la hija de aquel Vorontsov? ¿Pero por qué había sido abandonada en un parque? Masha sabía que debía llevar al niño a la policía, pero algo en su interior se lo impedía. Si eres buena, sálvala, recordó las palabras de la nota. Tal vez la madre del bebé sabía quién la encontraría. Tal vez no era una coincidencia. Masha apretó a la niña contra su pecho y tomó una decisión. Iba a ir directamente a Vorontsov. Que él mismo se hiciera cargo de su hija, y de paso, que mirara a los ojos a la persona que había destruido su vida. Masha pasó toda la noche sentada en el banco, meciendo a la pequeña. La bebé se despertaba cada 2 horas y lloraba, evidentemente tenía hambre. Masha le daba agua de la botella, y la niña se calmaba por unos instantes. Aguanta, pequeña, en cuanto amanezca te llevaré con tu padre, susurraba Masha, contemplando aquel diminuto rostro. Era extraño, pero durante aquella noche se había encariñado con la niña. Tal vez porque en algún momento había soñado con tener una hermanita menor, o tal vez porque ambas se habían sentido desamparadas, abandonadas y olvidadas. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la ciudad, Masha se dirigió hacia la mansión de los Vorontsov. Conocía el lugar, una casa de 3 pisos detrás de una alta verja, en un barrio exclusivo. En su momento, solía pasar por allí al regresar de la escuela, soñando con que algún día viviría en una casa tan hermosa. Ahora esos sueños le parecían ingenuos y triviales. Al llegar a la puerta, Masha presionó el timbre. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina. Necesito ver al señor Vorontsov. Masha respondió, intentando mantener la voz firme. Es muy importante. El señor Vorontsov no recibe a nadie. Si es un asunto de negocios, diríjase a la oficina de la empresa, respondió fríamente. Tengo a su hija, exclamó Masha. Hubo un instante de silencio en el intercomunicador. Luego, las puertas se abrieron lentamente. Masha caminó por el camino adoquinado hasta la entrada principal. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años. Vestida con un traje estricto, probablemente la ama de llaves. La miró con desdén, deteniéndose en su ropa desgastada y su cabello revuelto. ¿Qué tonterías son estas? El señor Vorontsov no tiene hijos, dijo con severidad. ¿Y entonces quién es esta? Masha mostró a la bebé y la pulsera del hospital. El rostro de la ama de llaves se tensó. Espere aquí, dijo,
y desapareció en el interior de la casa. Unos minutos después, apareció el propio Sergei Vorontsov. Masha lo reconoció de inmediato, los mismos ojos grises y fríos, la misma mandíbula autoritaria. Solo que su cabello mostraba algunas canas y su rostro nuevas arrugas. Él miró al niño, luego la pulsera, y su rostro se volvió pétreo. ¿Dónde la encontró?, preguntó con brusquedad. La encontré anoche en un banco del parque. También había una nota, respondió Masha, extendiéndole el papel arrugado. Vorontsov recorrió las líneas con la vista, y sus mandíbulas se tensaron. Marina Petrovna, tome al niño, ordenó a la ama de llaves, que tomó vacilante a la bebé de los brazos de Masha. Y usted, sígame, dijo dirigiéndose a Masha. Necesitamos hablar. Ella lo siguió hasta un despacho espacioso. Vorontsov se sentó detrás de un escritorio macizo y, con un gesto, le indicó que tomara asiento en la silla frente a él. ¿Cómo se llama?, preguntó. Masha Sabelieva, respondió ella, notando cómo sus cejas se arquearon sorprendidas. ¿Sabelieva no será pariente de Peter Sabeliev?, inquirió él. Masha asintió. Su hija. Vorontsov se reclinó en el respaldo y la miró con atención. Entiendo. ¿Y usted ha venido aquí para qué? ¿Vengarse? ¿Chantajearme? Masha negó con la cabeza. He venido a devolverle a su hija. No necesito nada más de usted. No es mi hija, dijo Vorontsov con dureza. Pero en la pulsera, empezó Masha. Sí, pero este es el hijo de mi hijo Alexei, o mejor dicho, lo era. Hasta que ese idiota decidió que a los 25 años era demasiado pronto para ser padre. Masha guardó silencio, desconcertada. Esperaba cualquier cosa, menos eso. ¿Dónde está la madre del niño?, preguntó. No tengo idea. Una estudiante con la que Alexei tuvo un romance. Cuando le anunció que estaba embarazada, él simplemente le dio dinero para abortar. Al parecer, ella decidió quedarse con el niño y luego no pudo hacerse cargo, dijo Vorontsov con indiferencia, como si hablara del clima. Pero, es su nieta. ¿Cómo puede hablar de eso con tanta calma?, se indignó Masha. Vorontsov sonrió con desdén. Querida, no pienso criar las consecuencias de la estupidez de mi hijo. Tengo un negocio, una reputación. ¿Qué dirán si se enteran de un hijo fuera del matrimonio? Dirán que usted es un hombre sin corazón, replicó Masha con vehemencia. Tal vez, pero es asunto mío. Ahora, resolvamos su pregunta. ¿Cuánto quiere por su silencio? Masha se levantó de un salto. No quiero su dinero. Quiero que se haga cargo del niño. Eso es imposible, respondió él con frialdad. Llamaré a los servicios sociales, se la llevarán al orfanato, respondió Vorontsov con frialdad. ¿Al orfanato? ¿Va a enviar a su propia nieta al orfanato? Masha no podía creer lo que oía. No tengo nieta. Hay un hijo nacido fuera del matrimonio que no tiene ninguna relación conmigo, replicó Vorontsov con voz firme. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró un joven. El vivo retrato de Vorontsov en su juventud. Padre, Marina Petrovna dijo que una mendiga trajo al bebé, dijo el joven al ver a Masha. Y justo a tiempo, Alexei, conoce a tu hija, añadió señalando hacia la puerta. El rostro de Alexei palideció. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si yo le di dinero a Katia, exclamó, desconcertado. Al parecer, decidió otra cosa y luego abandonó al bebé en el parque. Esta joven lo encontró y lo trajo hasta aquí, explicó Vorontsov. Alexei se acercó a Masha. ¿Dónde está Katia? ¿Qué le pasó? Masha se encogió de hombros. No lo sé, solo había una nota, dijo, mostrando de nuevo el papel arrugado. Alexei la leyó y se dejó caer en la silla. Dios, ¿qué he hecho?, murmuró. Has cometido una imprudencia, y ahora debemos repararla, dijo Vorontsov con dureza. Llamaré a Mihalich, él llevará al bebé al orfanato. Y tú, se giró hacia Masha, recibirás tu recompensa por encontrarlo y olvidarás esta historia. No, interrumpió Alexei, levantándose de un salto. No permitiré que envíen a mi hija al orfanato. No seas tonto, Alexei. No puedes criar a un niño. Tienes trabajo, planes. Ibas a casarte con Vika Derbeniova. Trató de razonar Vorontsov, con un tono calmado, aunque se notaba su irritación.
Al diablo con Vika, al diablo con todos los planes. Es mi hija y la cuidaré, respondió Alexei, firme e inconmovible. Masha observaba la escena con asombro. Esperaba que el joven Vorontsov fuera igual de insensible que su padre. Pero aún conservaba algo de humanidad. ¿Puedo verla?, preguntó Alexei en voz baja. Vorontsov padre agitó la mano con impaciencia. Marina Petrovna, trae al bebé, ordenó. Al cabo de un minuto, la ama de llaves regresó con la niña en brazos. Alexei la tomó con cuidado y la contempló largo rato. La niña abrió los ojos. Eran grises, como los de todos los Vorontsov. Se parece a mí, susurró Alexei. Dios mío, es tan pequeña. ¿Cómo pudo Katia abandonarla? Obviamente, tu novia no estaba preparada para la maternidad, comentó con sorna Vorontsov padre. No es de extrañar, apenas tiene 20 años. Necesito encontrar a Katia, dijo Alexei con determinación. ¿Para qué? ¿Para que vuelva a abandonar al bebé o para que comience a chantajearte? Respondió su padre con firmeza. Ella es la madre de mi hijo. Tal vez necesita ayuda, tal vez está desesperada. Si necesitara ayuda, habría venido aquí, no habría dejado al bebé en el parque, replicó Vorontsov con frialdad. Mientras padre e hijo discutían, Masha se levantó en silencio. Había hecho lo que estaba en su mano, había llevado al bebé a su familia. Ahora era su problema, pero Alexei notó su movimiento. Espere, usted encontró a mi hija. Debo agradecérselo, dijo. Masha negó con la cabeza. No hace falta, me alegra que la pequeña esté bien. Pero usted se ocupó de ella toda la noche. Por favor, permítame. Alexei buscó su billetera, pero Masha lo detuvo con un gesto. Le dije que no hace falta. No todo en la vida se compra con dinero, respondió, dirigiéndose hacia la puerta. La voz de Vorontsov padre la detuvo. Espere, Sabelieva, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Masha se giró. Vorontsov la miraba con una sonrisa astuta. Mi nieta necesita una niñera, alguien que se ocupe de ella. Y usted, por lo que entiendo, necesita trabajo y un lugar donde vivir. Masha se quedó paralizada. No esperaba ese giro. ¿Quiere que sea niñera?, preguntó incrédula. ¿Y por qué no? Ya ha demostrado que sabe cuidar a un niño. Pasó toda la noche con ella y nos la trajo. Eso habla de su integridad, dijo Vorontsov con tono profesional, como si hablara de un contrato. Padre, es una idea brillante, exclamó Alexei. Realmente necesito ayuda. No tengo ni idea de cómo cuidar a un bebé. Y usted es una buena persona, lo veo, añadió Alexei, mirando a Masha. Ella dudaba en trabajar en la casa de quien había destruido su familia. Pero, por otro lado, era una oportunidad de ponerse de pie y dejar de vivir en la calle. Lo pensaré, dijo finalmente. Piénselo rápido. La oferta solo es válida hoy, replicó Vorontsov padre con firmeza. Masha miró a la pequeña en los brazos de Alexei. La niña dormía plácidamente, hundiendo su naricita en su pecho. En una sola noche, aquella criatura se había vuelto casi como de su propia familia. ¿Acaso el destino las había unido intencionadamente? Está bien, acepto, pero tengo condiciones, dijo Masha con determinación. Vorontsov sonrió con cierta ironía. Negocie los términos del empleo con Alexei. Es su hijo, su responsabilidad. Marina Petrovna le mostrará la habitación. Yo me retiro, tengo una reunión en 1 hora. Salió de la oficina, dejando a Masha sola con Alexei y la bebé. El joven sonrió con timidez. Perdone a mi padre, es un hombre complicado, pero en el fondo no es tan malo. Masha guardó silencio. Sabía cómo era Vorontsov padre en realidad, pero no quiso comentarlo delante de su hijo. ¿Cómo se llama usted?, preguntó Alexei. María Sabelieva. Puede llamarme Masha. Yo soy Alexei. Liosa, dijo él, extendiéndole la mano. Tras un breve titubeo, Masha la estrechó. Masha, realmente no sé cómo cuidar a un bebé. Cuando Katia me dijo que estaba embarazada, me asusté. Solo llevábamos un par de meses de relación, no estaba preparado para formar una familia. Mi padre me amenazó con desheredarme si me casaba con cualquier estudiante. Me acobardé y le ofrecí dinero para un aborto. Ella lo tomó y desapareció.
Pensé que todo estaba resuelto, explicaba Alexei con voz entrecortada, visiblemente avergonzado. Pero ella decidió tener al bebé, terminó Masha por él. Sí, dijo Alexei, y ni siquiera me dijo, Dios mío, llevaba a tu hijo durante meses, lo di a luz, y tú ni siquiera lo sabías. Su voz estaba cargada de desesperación. Marina Petrovna asomó la cabeza en la oficina. Alexei Sergeyevich, la bebé necesita comer. Envía al chofer por alimentos para bebé, pero no sé exactamente qué comprar. Leche para recién nacidos, biberones, pañales talla 1, respondió Masha automáticamente. Había ayudado antes a su vecina y conocía un poco sobre cuidado infantil. Vea, ya es indispensable, sonrió Alexei. Las siguientes horas transcurrieron entre tareas y cuidados. Trajeron ropa y artículos para el bebé. Masha le mostró a Alexei cómo preparar la fórmula y alimentar a la pequeña. La niña se prendió con ansia del biberón. Al parecer, no había comido desde la noche anterior. Pobrecita, suspiró Alexei, observando a su hija. ¿Cómo la llamarán?, preguntó Masha. En la pulsera dice Ana. Es la pulsera del hospital, ahí ponen el apellido y el nombre de la madre. Probablemente Katia se llame Ana Sergeyevna. Ah, claro, entonces no lo sé. Katia quería llamar a su hija Sofía, si nacía niña, dijo Alexei en voz baja. Sofía es un nombre bonito, comentó Masha. Sofía Vorontsova. Suena bien. Sí, no suena mal, murmuró Alexei pensativo en ese momento. Mientras la bebé abría los ojos y lo miraba directamente. Hola, Sofía. Soy tu papá. Perdóname por no haberte conocido antes, susurró Alexei con ternura. Masha se volvió para ocultar las lágrimas. A pesar de todo, aquel era un momento conmovedor. Marina Petrovna le mostró a Masha una habitación en el segundo piso. Era pequeña, pero acogedora, con su propio baño. Allí solía vivir la mucama, que había renunciado hace un mes. El cuarto del bebé estará en la habitación contigua. Allí haremos la remodelación. Por ahora, pondremos la cuna aquí, explicaba la economista con aire resolutivo. Masha miró alrededor. Tras noches durmiendo en bancos y vestíbulos, aquella habitación le parecía un palacio. Debe arreglarse. El uniforme se lo entregaremos mañana. Por ahora, tome esto, dijo Marina Petrovna, extendiéndole con cuidado la ropa doblada. Alexei Sergeyevich ordenó comprarle todo lo necesario, agregó. Quedando sola, Masha se sentó en la cama. En una sola mañana, su vida había cambiado por completo. Ayer era una persona sin hogar, y hoy tenía un trabajo y un techo sobre su cabeza. Pero, ¿a qué precio? Viviría en la casa de alguien a quien odiaba. Aunque Alexei no era como su padre, en él había más humanidad, más calidez. Y la pequeña Sofía. Masha ya no podía imaginar dejar a aquella criatura atrás. Tras ducharse y cambiarse, Masha bajó las escaleras. En la sala, Masha se encontró con una escena poco habitual. Alexei estaba sentado en el sofá con un portátil, y junto a él, en un transportador, dormía Sofía. Ah, Masha, estoy leyendo sobre cuidados de recién nacidos, dijo él. Resulta que hay que alimentarlos cada 3 horas, bañarlos a diario, y un montón de cosas más. Parecía ligeramente nervioso. No se preocupe, aprenderá rápido, lo tranquilizó Masha. Eso espero. Escuche, necesitamos hablar sobre las condiciones, salario, horario, días libres, continuó ella. Conversaron durante aproximadamente 1 hora. Alexei se mostró como un empleador generoso. La cantidad ofrecida superaba varias veces el salario habitual de una niñera. Además, añadió, necesito su ayuda para encontrar a Katia. Debo localizarla y hablar con ella. ¿Notó algo cuando encontró a Sofía? ¿Algo que pueda ayudarnos a dar con ella? Masha reflexionó. Solo había la nota, con una letra temblorosa e irregular. Y cerca del banco había quedado una bolsa del hospital de Radom en la calle Sadovaya. Eso indicaba que allí había dado a luz. Era una pista. Alexei se animó. En los días siguientes, la vida en la casa de los Vorontsov adquirió un nuevo ritmo. Masha se adaptó rápidamente a sus tareas. Sofía resultó ser un bebé tranquilo,
llorando únicamente cuando tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. Alexei pasaba todo su tiempo libre con su hija, aprendiendo a bañarla, alimentarla y mecerla. Vorontsov padre seguía ignorando ostensiblemente a su nieta, aunque Masha lo sorprendió un par de veces espiando disimuladamente hacia la habitación del bebé. Paralelamente, Alexei buscaba a Katia. Llamó a todos los hospitales, contrató a un detective privado y entrevistó a conocidos comunes. Sin embargo, la joven parecía haberse esfumado. Quizás se fue de la ciudad, sugirió Masha. Posiblemente, pero ¿a dónde? Aquí están sus padres. Estudiaba en la universidad, respondió Alexei, al borde de la desesperación. Pasó una semana. Masha ya se sentía casi como en casa en la residencia de los Vorontsov. Marina Petrovna había suavizado su actitud e incluso comenzó a saludarla. El cocinero deleitaba con deliciosos platos y el jardinero le regaló un ramo de rosas de la Rosaleda. Solo Vorontsov padre mantenía su frialdad y la miraba a través de ella en los encuentros. Pero eso no preocupaba a Masha, estaba allí por Sofía, no por él. Una tarde, mientras Masha acostaba a Sofía, Alexei entró en la habitación. Se le veía preocupado. Masha, el detective encontró a Katia. Está en el hospital, en la sección psiquiátrica. Sufre depresión posparto. Lo intentó. No terminó de decirlo. Masha llevó la mano a sus labios. Dios, pobre chica, susurró. Mañana iré a verla. Debo encontrarme con ella, hablar, continuó Alexei. Es lo correcto. Necesita apoyo, asintió Masha. A la mañana siguiente, Alexei se dirigió al hospital. Masha se quedó con Sofía, aunque sus pensamientos estaban lejos. Se imaginaba lo que Katia debía sentir, una joven, abandonada por el padre de su hija, sin apoyo ni recursos. No era de extrañar que no pudiera resistir. Masha mecía a Sofía mientras reflexionaba sobre la injusticia del mundo. Algunos lo tienen todo, y otros pierden hasta lo último. Alexei regresó al atardecer. Se le veía conmovido. ¿Cómo está?, preguntó Masha. Mal, muy mal, respondió él. Ha perdido mucho peso, tiene ojeras profundas. Cuando me vio, comenzó a llorar, pidió perdón por haber abandonado a Sofía. Decía que las voces en su cabeza le repetían que era una mala madre, que a su hija le iría mejor sin ella. Alexei se sentó en el sillón y cubrió su rostro con las manos. Es mi culpa, susurró. Si no la hubiera abandonado, si la hubiera apoyado. No se culpe, dijo Masha suavemente. No podía saber cómo terminaría esto. Pero yo debía haberlo hecho diferente. Ella llevaba a mi hijo en su vientre, y yo solo le di dinero y la mandé a la calle. Su padre dijo que era lo mejor, que así sería más correcto para todos. Y yo obedecí, como siempre. La voz de Alexei temblaba, contenida apenas por la emoción. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Masha. Los médicos dicen que necesita tratamiento prolongado, al menos varios meses. Pagaré todo, la trasladaré a la mejor clínica, y después. No lo sé, dice que no puede ser madre, que Sofía merece algo mejor. En ese momento, Vorontsov padre entró en la sala. Alexei, Marina Petrovna me dijo que encontraste a la madre del niño. ¿Y qué? Alexei levantó los ojos, enrojecidos por el llanto, hacia su padre. Está en el hospital psiquiátrico. Por nuestra culpa, por mi culpa. Vorontsov frunció el ceño. No dramatices. La joven resultó ser inestable emocionalmente. No es culpa tuya, es mi culpa, replicó Alexei. La abandoné embarazada, siguiendo tu consejo. Alexei se levantó de un salto del sillón. Te aconsejé que pensaras en el futuro, en tu carrera, en nuestra familia, respondió su padre con frialdad. ¿Familia?, casi gritó Alexei. Ni siquiera somos una familia, somos un proyecto de negocios. Me enseñaste toda la vida que lo más importante son el dinero y la reputación. ¿Y el amor, el apoyo, el calor humano más simple? Masha salió de la habitación en silencio, llevando consigo a Sofía. Aquella conversación era demasiado personal para presenciarla. Subió a la habitación de la niña y se sentó en la mecedora junto a la ventana. Sofía dormía plácidamente en sus brazos. Tu papá es un buen hombre, pequeñita. Cometió un error, pero quiere arreglarlo.
¿Y tu mamá? Ella también es buena, solo que ahora está enferma. Pero todo se solucionará, ya verás, susurraba Masha. En el fondo sabía que todo era mucho más complicado, pero quería creer en lo mejor. Pasó un mes. Katia seguía en la clínica, aunque su estado había mejorado. Alexei la visitaba cada semana, le contaba sobre Sofía y le mostraba fotografías. Masha notó cómo él cambiaba, volviéndose más serio y responsable. Ya no pasaba las noches en clubes con amigos, se apresuraba a volver a casa con su hija. Incluso su relación con su padre se había suavizado un poco. Aunque Vorontsov padre no lo admitiera en voz alta, estaba claramente encariñado con su nieta. Un día, Masha lo encontró en la habitación de Sofía. Vorontsov estaba junto a la cuna, murmurando: «Eres mi pequeñita, ¿cómo podría no quererte?». Solo que el abuelo estaba acostumbrado a tenerlo todo bajo control, y este era un sorprendente cambio. Al ver a Masha, se sonrojó y salió apresuradamente. Desde entonces, dejó de fingir que Sofía no existía. Incluso le compró un enorme oso de peluche. Aunque pidió a Marina Petrovna que se lo entregara en secreto. Masha se acostumbró a su nueva vida. Tenía un trabajo que le gustaba, un techo sobre su cabeza y a la pequeña Sofía, que ya se había convertido en casi su propia hija. Pero a veces, especialmente por la noche, los recuerdos del pasado volvían: su madre, su padre, aquel pequeño hogar que les arrebataron por las deudas. Y entonces un nudo de resentimiento se le formó en la garganta. Qué injusto que los Vorontsov vivieran en la opulencia mientras su familia había desaparecido. Pero luego miraba a la pequeña Sofía dormida y pensaba que tal vez todo sucedía por una razón. Tal vez ella debía estar allí para ayudar a esa criatura, para darle aquello que Katia nunca recibió: amor, cuidado, calor, y para mostrar a los Vorontsov que no todo en la vida se mide con dinero. Un día, Alexei regresó de la clínica especialmente pensativo. «Masha, necesito hablar contigo», dijo. Se sentaron en la sala y Alexei comenzó: «Katia se está recuperando. Los médicos dicen que en un mes le darán de alta. Pero ella no quiere volver con Sofía. Dice que no puede ser una buena madre, que la niña estará mejor sin ella». Masha permaneció en silencio, sin saber qué decir. Le propuse que viviera con nosotros y criara a Sofía. Le dije que podríamos manejarlo, pero ella se negó. Dijo que entre nosotros no hubo nada más que un fugaz enamoramiento y que no quiere construir una familia sobre la culpa. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Masha en voz baja. «No lo sé. Quiero que Sofía tenga una familia completa. Pero no puedo obligar a Katia. Y tal vez tenga razón, tal vez realmente no seamos compatibles». Alexei guardó silencio un momento y luego añadió: «¿Sabes? En este mes he aprendido mucho. He comprendido qué es realmente importante en la vida y qué no. Antes vivía el día a día, el trabajo en la empresa de mi padre, que no me apasionaba, y las distracciones con chicas. Pero ahora tengo a Sofía. Quiero ser un buen padre para ella, como mi padre nunca fue para mí». Impulsivamente, Masha puso su mano sobre la suya. «Ya eres un buen padre. Sofía es una niña feliz. Tiene un padre que la ama. ¿Y lo demás? Lo demás vendrá por añadidura». Alexei giró la palma y entrelazó sus dedos con los de ella. «Gracias, Masha, por todo. Si no fuera por ti, no sé qué habría sido de nosotros». Permanecieron así unos segundos, tomados de la mano. Luego, Masha se apartó con un gesto tímido. «Voy a ir a ver a Sofía», dijo ella, y salió apresuradamente. En su habitación, Masha se recostó contra la puerta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su corazón latía tan rápido? No podía, no tenía derecho a sentir algo por Alexei. Él era su empleador, el padre de Sofía. Y entre ellos había un abismo: él, heredero rico; ella, una ex huérfana sin hogar. No, debía mantener la distancia, recordar su lugar. Pero con cada día que pasaba, se volvía cada vez más difícil. Alexei pasaba más tiempo en la casa. Paseaban juntos con Sofía, la bañaban, la acostaban. A veces, se quedaban horas conversando sobre Sofía, sobre planes futuros, sobre la vida en general. Masha le contó sobre su familia, sobre cómo habían perdido su hogar. Alexei quedó impactado.
No lo sabía. Mi padre nunca contó los detalles, solo decía que ejecutaba deudas. Dios, Masha, lo siento tanto. No es tu culpa, dijo Alexei. Pero sí es culpa de mi familia. Arruinamos tu vida, y tú salvaste a mi hija. ¿Cómo pueden no odiarnos? Reflexionó Masha. Sí, ella odiaba a Vorontsov mayor. Pero Alexei era distinto. En él no había la frialdad calculadora ni la crueldad de su padre. El odio destruye el alma. Prefiero seguir viviendo. Y, además, si no hubiera ocurrido esa historia, nunca habría conocido a Sofía, y ella se había vuelto casi como una hija para mí. Alexei la miró fijamente. Masha, usted es una mujer increíble. Después de todo lo que ha pasado, sigue siendo tan buena, tan luminosa. No terminó la frase, pero Masha entendió. Y sintió miedo. Entre ellos estaba surgiendo algo más que una relación laboral. Y eso estaba mal. Katia seguía siendo la madre de Sofía, aún tenía derecho sobre la niña y sobre Alexei si así lo decidiera. Un día, Vorontsov mayor pidió inesperadamente a Masha que se acercara a su despacho. Siéntese, Sabelieva. Necesitamos hablar, dijo él. Masha se tensó. ¿Habrá notado sus sentimientos por Alexei? ¿Querrá despedirla? He investigado sobre su familia, empezó Vorontsov. Su padre pidió un préstamo con garantía de la casa para desarrollar un negocio. El negocio fracasó. No había con qué pagar. Todo según la ley. Masha apretó los puños. Según la ley, sí, pero no según la conciencia. Podrían haber concedido un aplazamiento, reestructurar la deuda, pero prefirieron echarnos a la calle. El negocio es negocio, niña. Si concediera aplazamientos a todos los deudores, yo mismo quebraría, respondió Vorontsov con frialdad. Pero no habría quebrado por un solo aplazamiento. Mi madre murió por su culpa, no pudo contenerse Masha. Su madre murió de un infarto. Sí, el estrés pudo haber influido, pero culparme de su muerte es excesivo. Vorontsov permanecía imperturbable. Masha se levantó. Si me llamó solo para justificarse, nunca le perdonaré la muerte de mi madre, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. No la llamé para eso. Siéntese, la detuvo la voz de Vorontsov. Masha volvió a sentarse con desgana. Veo cómo mira a mi hijo, dijo Vorontsov. Masha se sonrojó. No lo niegue. Soy demasiado experimentado para no notar lo evidente. La verdadera pregunta es, ¿cuáles son sus intenciones? No tengo ninguna intención. Estoy aquí para trabajar como niñera, y nada más, respondió Masha con indignación. Supongamos. Pero Alexei claramente siente algo por usted. Ha cambiado en estos meses, se ha vuelto más serio, más responsable, y eso es gracias a usted. Vorontsov hizo una pausa y continuó. Me opongo a esta relación. Vienen de mundos distintos. No funcionará. Pero también veo que usted influye positivamente en mi hijo y ama sinceramente a Sofía. Por eso no intervendré, pero le advierto, si rompe el corazón de Alexei o perjudica a mi nieta, lamentará haber nacido. Masha lo miró atónita. Era casi una bendición, aunque expresada de manera tan brusca. No pienso hacerle daño a nadie, susurró. Eso espero. Ahora puede irse. Gracias por Sofía, por no haber pasado de largo, dijo Vorontsov, girándose hacia la ventana, indicando que la conversación había terminado. Masha salió del despacho completamente confundida. ¿Qué habría pensado Vorontsov? ¿Por qué decidió hablar con ella? Y lo más importante, ¿realmente Alexei sentía algo por ella? Ella trataba de no pensar en ello, pero después de la conversación con el señor Vorontsov, ignorar sus sentimientos se volvió imposible. Aquella misma tarde, Alexei regresó de otra visita a la clínica. Masha, excelentes noticias, dijo con entusiasmo. Katia está mucho mejor. El médico comenta que el progreso es impresionante. Incluso preguntó por Sofía y quiso ver las últimas fotografías. Eso son realmente buenas noticias, sonrió Masha, aunque su corazón se oprimía dolorosamente. Pero, si Katia se recupera y decide regresar, ¿qué pasará entonces conmigo? Sabe, dijo algo curioso. Alexei vaciló un momento. Dijo que está contenta de que Sofía tenga a alguien como usted, que yo encontré para mi hija a alguien maravilloso. ¿Cómo lo expresó? ¿Una segunda madre?
Masha bajó la mirada. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo. No, Masha, usted hace mucho más. Ama a Sofía como si fuera suya. Yo lo veo y Sofía lo siente. Se acerca a usted, sonríe al escuchar su voz. Alexei se acercó un poco más. Masha, debo decirle algo. Durante estos meses me he encariñado con usted más de lo que debía. Ya no es solo la niñera de Sofía, sino una persona cercana para mí. Muy cercana. Masha levantó la mirada. Alexei, no, susurró. Usted tiene a Katia, la madre de su hija. Cuando se recupere, Katia no quiere estar conmigo. Hemos sido claros. Tendremos la custodia compartida de Sofía, pero como pareja no existimos. Pero esto es injusto. Yo trabajo para usted. Alexei suavemente tomó sus manos. Masha, olvide el trabajo, el estatus social, todo. Solo dígame, ¿siente lo mismo que yo? Masha lo miró a los ojos y comprendió que ya no podía mentir. Sí, susurró. Pero es imposible. Mi padre dio su aprobación, sonrió Alexei. Mejor dicho, dijo que no interferiría. Para él, eso es casi una declaración de amor. ¿Habló conmigo sobre mí? Se sorprendió Masha. Él mismo comenzó la conversación. Dijo que me enamoré y que no lo aprueba, pero que tampoco se interpondrá. Y además, mencionó que usted me influye positivamente. Parece que incluso lograste impresionar a mi inquebrantable padre. Masha negó con la cabeza. Todo esto va demasiado rápido, es demasiado complicado. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, no hay prisa, solo quería que supieras lo que siento. Alexei soltó sus manos. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera extraña. Ambos trataban de comportarse con normalidad, pero la tensión entre ellos era palpable. Evitaban quedarse a solas y solo hablaban de Sofía. El señor Vorontsov los observaba con un descontento apenas disimulado. ¿Qué es esto? ¿Un jardín de infancia? Gruñó una noche durante la cena. Alexei, ¿eres un hombre o qué? Si decidiste conquistar a la chica, actúa. Padre, por favor. Alexei se sonrojó. ¿Qué pasa? Masha es una buena chica. Sí, yo estaba en contra, pero veo que te conviene. Entonces, ¿por qué dudas? Masha casi se atragantó con el té. Su padre animando su relación era algo increíble. Tal vez porque destruí su familia, dijo Alexei con brusquedad. Vorontsov frunció el ceño. No dramatices. Negocio es negocio. Sí, su familia sufrió, pero eso no es motivo para renunciar a la felicidad. Para ti todo es sencillo, ¿verdad? Negocio es negocio, lo personal es personal, pero para la gente normal todo está conectado. Alexei se levantó de la mesa. Siéntate, rugió Vorontsov, y escúchame bien. Sí, soy un empresario duro. Sí, tomé decisiones que arruinaron vidas. Pero ¿sabes qué? Si no lo hubiera hecho, los competidores ya nos habrían devorado. Estaríamos en el lugar de los Soveliev, sin casa, sin dinero, sin futuro. Esto no es una excusa, dijo Alexei con firmeza. No me estoy justificando, solo explico la realidad. Y otra cosa, continuó Vorontsov. Masha Sabelieva no nos guarda rencor. Bueno, a mí sí, y tiene derecho, pero está por encima de eso. Vino a nosotros, salvó a Sofía y se ocupa de ella. Eso habla de la grandeza de su alma. Y si dejas escapar a una mujer así por orgullo estúpido, eres un idiota. Masha no pudo contenerse. ¿Puedo decir algo también? Ambos Vorontsov se volvieron hacia ella. Sergei Pavlovich, sí, guardo cierto rencor hacia usted. Destruiste mi familia, y no lo olvidaré. Pero también veo que amas a tu hijo y a tu nieta, que en ti hay sentimientos humanos, aunque estén profundamente ocultos. Alexei, yo tengo sentimientos hacia usted, pero tengo miedo. Temo que esto no sea serio, que solo te hayas apegado a mí porque cuido de Sofía. Temo ser rechazada cuando encuentres a alguien de tu entorno. Alexei rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Masha, te juro que mis sentimientos son sinceros. Sí, al principio te estaba agradecido por Sofía. Pero luego te vi a ti. Tu bondad, tu fortaleza, tu belleza. ¿Crees que no noté cómo le cantas nanas a Sofía? ¿Cómo te ríes de sus gestos? ¿Cómo tus ojos brillan cuando ella sonríe? Me enamoré de ti, Masha, de verdad.
Masha lo miraba con lágrimas en los ojos. ¿Y Katia?, preguntó. Katia siempre será la madre de Sofía. La apoyaré, la ayudaré. Pero entre nosotros no hay amor. Nunca lo hubo. Ambos lo entendemos. El señor Vorontsov tosió. Creo que los dejaré solos. Resuélvanlo ustedes mismos. Salió, dejando a Alexei aún arrodillado. Masha, por favor, danos una oportunidad. Masha extendió la mano y acarició su mejilla. Está bien, pero no nos apresuremos. Sofía debe seguir siendo lo primero. Por supuesto, Sofía es nuestra prioridad. Nuestra prioridad compartida. Alexei tomó su mano y besó su palma. En ese momento, el llanto de la radiocuna se escuchó desde la habitación. Nuestra princesa ha despertado, sonrió Masha. Nuestra, repitió Alexei, y esa simple palabra sonó como una promesa. Pasaron 2 meses más. Katia fue dada de alta y vino a visitar a su hija. El encuentro fue emocionante para todos. Katia parecía frágil, pero sus ojos brillaban con vida. Sostuvo a Sofía durante largo tiempo, llorando y pidiéndole perdón por haberla abandonado. Estaba tan asustada, tan sola. Sentía que me volvía loca. Las voces en mi cabeza me decían que era una madre terrible, que arruinaría tu vida, decía, mirando a la pequeña. Katia, estabas enferma. No es tu culpa, dijo Masha con suavidad. Katia alzó hacia ella una mirada agradecida. Alexei hablaba de ti. Gracias por cuidar de mi niña. Veo que ella te quiere. Masha se sonrojó, temía este encuentro. Temía que Katia quisiera recuperar no solo a su hija, sino también a Alexei. Pero la joven parecía leer sus pensamientos. No te preocupes, no reclamo a Alexei. Entre nosotros todo terminó. Solo quiero ser parte de la vida de Sofía, si tú lo permites. Por supuesto, Sofía debe conocer a su madre, respondió Masha con sinceridad. Pero la verdadera madre para ella serás tú. Lo veo y lo acepto. Solo permíteme venir de vez en cuando, verla. Katia parecía tan perdida que Masha la abrazó impulsivamente. Ven tantas veces como quieras. Sofía es tu hija, eso nunca cambiará. Acordaron que Katia visitaría a Sofía 2 veces por semana. Alexei le ofreció ayuda financiera para que pudiera terminar sus estudios y ponerse de pie. Katia aceptó agradecida. Sabes, dijo antes de irse, creo que todo ha salido como debía. Sofía recibió una familia amorosa y yo tuve la oportunidad de encontrarme a mí misma. Tal vez algún día llegue a ser una buena madre. Tras su partida, una extraña quietud reinó en la casa. ¿Crees que todo le irá bien?, preguntó Alexei. Sí, creo que sí. Es fuerte, solo necesita tiempo ahora, respondió Masha. Estaban junto a la cuna de Sofía, observando a la pequeña dormir. En estos meses había crecido. Engordado un poco, se había vuelto más activa y estaba increíblemente hermosa, combinando la ternura de Katia con la nobleza de los Vorontsov. Masha, dijo de repente Alexei, he estado pensando. Nos comportamos como una familia, cuidamos de Sofía juntos. ¿No sería hora de hacerlo oficial? Masha se quedó paralizada. ¿De qué hablas? Del matrimonio. Masha, cásate conmigo. Sé que nos conocemos solo desde hace unos meses, pero nunca he estado tan seguro de algo. Masha negó con la cabeza. Alexei, esto es demasiado rápido. ¿Y qué dirá la gente? El hijo de Vorontsov casándose con una ex sin hogar. Me importa un bledo lo que digan los demás. Masha, ustedes salvaron a mi hija. Cambiaron mi vida. Me hicieron mejor persona. La amo y quiero pasar el resto de mi vida a su lado. Alexei la tomó de las manos. ¿Y si su padre se opone?, preguntó Masha. ¿Mi padre?, replicó él sonriendo. Él será el primero en llevarme al altar. Ha cambiado, Masha. Sofía derritió su corazón. Ayer lo encontré leyendo un libro sobre crianza de hijos. ¿Se lo puede imaginar? Masha se rió, imaginando al severo Vorontsov con el libro Su bebé de 0 a 1 año. Pero aún así, no debemos apresurarnos. Que pase al menos 1 año. Alexei se indignó. 1 año es una eternidad. Bueno, al menos medio año, cedió Masha. 3 meses, regateó Alexei. 4, concedió ella. Hecho, dijo él, atrayéndola hacia sí y besándola. En ese momento, Vorontsov entró en la habitación.
Espero no interrumpir, dijo intentando mostrarse severo, pero un brillo travieso danzaba en sus ojos. Papá, hay que tocar la puerta, protestó Alexei. Vine a ver a mi nieta, no a usted, querida. Vorontsov se acercó a la cuna. ¿Cómo duerme? Acabamos de alimentarla, respondió Masha. Bien, por cierto, Sabelieva, ¿puede acompañarme un momento? Masha, sorprendida, lo siguió al pasillo. Vorontsov sacó unos documentos del bolsillo. Es la escritura de la casa. La misma donde vivía su familia. La compré a los actuales propietarios. Masha lo miró atónita. ¿Pero por qué? Considérenlo una disculpa tardía y un regalo de bodas. Alexei ya le había hecho la propuesta. Lo escuché todo. No puedo aceptarlo. Intentó devolver los documentos. Puede hacerlo y aceptarlos, Sabelieva. No pido perdón, no es mi estilo, pero reconozco que fui excesivo con su familia. Esta casa es un intento de reparar, aunque sea un poco, el pasado. Vivan allí con Alexei y Sofía, o vendan su derecho, dijo Vorontsov, dándose la vuelta y marchándose. Masha se quedó en el pasillo, sin poder responder, apretando los documentos y sin poder creerlo, su casa, finalmente, de nuevo en sus manos. Ella podría regresar a la casa donde transcurrió su infancia, donde sus padres aún vivían y donde habían sido felices, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Masha, ¿qué sucede?, preguntó Alexei al salir de la habitación. Ella le entregó los documentos en silencio. Alexei los repasó con la vista y dejó escapar un silbido. Vaya, el anciano decidió enmendar sus errores. No sé qué pensar, es demasiado. Masha sollozó y Alexei la abrazó. Es justo, tu padre te quitó la casa, y ahora te la devuelve. Podemos vivir allí si quieres, o quedarnos aquí, o incluso comprar una casa nueva. Lo importante es que estaremos juntos. Masha se apoyó en su hombro. Juntos. Esa palabra sonaba como música en sus oídos. 4 meses después, tal como habían acordado, celebraron una boda pequeña y familiar, solo con los más cercanos. Katia asistió y felicitó sinceramente a los recién casados. Sean felices, ambos lo merecen. El señor Vorontsov contuvo las lágrimas durante toda la ceremonia y luego pronunció un emotivo brindis. He vivido pensando que lo más importante eran el dinero y el poder. Pero mi nieta y esta maravillosa mujer me han mostrado que estaba equivocado. Lo verdaderamente importante es la familia. Gracias, Masha, por devolverle el alma a nuestra familia. Marina Petrovna derramó algunas lágrimas. El cocinero se secaba los ojos con el delantal. Incluso el jardinero dejó caer una discreta lágrima. Y la pequeña Sofía, sentada en brazos de su abuelo, exclamaba alegremente, como bendiciendo la unión de sus padres. Aunque Masha no era su madre biológica, se había convertido en madre de corazón. Se instalaron en la casa renovada de los Sabeliev, y Alexei insistió en realizar una remodelación completa. Aunque Masha pidió conservar la distribución y ciertos detalles del interior en memoria de sus padres. La antigua habitación de Masha se convirtió en la habitación de Sofía, y en el ático Alexei acondicionó una oficina. Decidió dejar la empresa familiar y abrir su propio negocio. Quiero hacer algo útil, compartía sus planes. Tal vez una fundación para apoyar a madres solteras o un centro de ayuda para mujeres en situaciones difíciles. Masha apoyó la idea, ella misma quería ayudar a personas como Katia. Perdidas, asustadas y necesitadas de apoyo. El señor Vorontsov, a regañadientes, murmuró algo sobre la caridad y el dinero desperdiciado, pero finalmente asignó el capital inicial. Solo no quiebren en el primer año, advirtió. 6 meses después, inauguraron el centro, al que llamaron sencillamente Casa de la Esperanza. Allí, las mujeres podían recibir alojamiento temporal, apoyo psicológico y asistencia para encontrar empleo. Katia se convirtió en una de las voluntarias. Su historia inspiraba a otras a no rendirse. Si yo pude salir adelante, ustedes también pueden, decía durante las reuniones grupales. Sofía crecía como una niña feliz. Tenía 2 madres, Masha, que estaba con ella todos los días, y Katia, que la visitaba y la llevaba al parque. También tenía a su papá, Alexei,
que la cargaba en los hombros y construía castillos de bloques, y al abuelo, que, pese a su severidad, se derretía ante su sonrisa y concedía cualquier capricho. Un día, cuando Sofía cumplió 3 años, preguntó: «Mamá, ¿por qué tengo 2 mamás?» Masha se quedó desconcertada, pero Katia, que estaba de visita, respondió con tranquilidad: «Porque eres una niña especial, tan especial que una sola mamá no basta, necesitas 2». Sofía reflexionó y luego asintió. «Está bien, Misha, del jardín, solo tiene una mamá, y yo tengo 2, y además papá y abuelo. Soy rica». Los adultos se miraron y rieron. Sí, Sofía era rica. No por el dinero, aunque también lo había, sino por el amor. El amor de todas esas personas distintas que, gracias a un hallazgo fortuito en el parque, se habían unido por el destino. Esa noche, al acostar a Sofía, Masha pensaba en lo extraña que puede ser la vida. Hace 3 años, ella no era nadie, una joven sin hogar ni futuro. Ahora tenía una familia, un hogar y un trabajo que amaba. Todo gracias a que no ignoró el llanto de un bebé. «Mamá, cuéntame un cuento», pidió Sofía. «¿Cuál?», preguntó Masha. «Sobre la niña que encontró a la bebita». Masha sonrió. Sofía adoraba esa historia, aunque no sabía que era la historia de cómo ella llegó a la familia. «Había una vez una niña buena que no tenía casa», empezó Masha, «y encontró a la bebita». «Sí, la encontró», interrumpió Sofía, «y esa bebita cambió toda su vida, porque era mágica». «Sí, cariño, la más mágica del mundo». Sofía suspiró satisfecha y cerró los ojos. Masha la besó en la frente y salió en silencio. En la sala la esperaba Alexei. «¿Se durmió?», preguntó. «Sí», otra vez pidió el cuento de la pequeña mágica. Alexei abrazó a su esposa. «Ella es realmente mágica. Gracias a ella todos nos hemos vuelto mejores. Incluso tu padre», sonrió Masha. «Especialmente papá. ¿Viste el regalo que le dio a Sofía por su cumpleaños? Un pony de verdad. Ahora tendremos que construir un establo». Se sentaron abrazados, mirando por la ventana. Afuera nevaba, y las farolas dibujaban círculos cálidos de luz. En algún lugar de la ciudad, otras chicas perdidas y niños abandonados necesitaban ayuda. Pero gracias a su centro, al menos algunos recibirían apoyo y cuidado. «¿Sabes? Creo que», comenzó Masha. «¿Sobre qué?», preguntó Alexei. «Tal vez sea hora de darle a Sofía un hermanito o una hermanita». Alexei la levantó en brazos con alegría. «Es la mejor idea del día». «¿Cuándo empezamos?». Masha se rió con una risa casi desenfrenada, pero en ella había tanta felicidad como nunca antes había sentido. La vida le había atravesado con dolor y pérdidas, con desesperación y soledad, pero al final le había regalado todo: amor, familia, un hogar y la pequeña mágica Sofía, cuya llegada había transformado la vida de tantas personas. Esa misma noche, en la mansión de los Vorontsov, Sergei Pavlovich se sentó en su despacho contemplando una fotografía: Masha, Alexei, Sofía y él en el cumpleaños de la pequeña. Todos sonreían, incluso él, un hombre que había olvidado cómo sonreír hacía muchos años. «Gracias», susurró, sin saber si se lo decía al destino, a Masha, a Sofía o a aquella desconocida chica, Katia, que había dejado a su hija en un banco con la nota: «Si eres buena, sálvala». 1 año después, Masha estaba en su 7º mes de embarazo, y Sofía acariciaba con aire solemne su abultada barriga. «¿Ahí está mi hermanito?», preguntaba todos los días. «O hermanita», aclaraba Masha. «No, hermanito. Se lo pedí al abuelo», insistía Sofía con determinación. Al escuchar esto, el señor Vorontsov cambió de opinión. Su nieta ya sabía a quién recurrir para que se cumplieran sus deseos. El centro Casa de la Esperanza estaba en expansión. Ahora ocupaba un edificio completo con habitaciones para alojamiento, un área de juegos y aulas de formación. Katia se convirtió en subdirectora. Había cursado estudios de psicología y dedicaba su tiempo a ayudar a mujeres que se encontraban en situaciones difíciles. «Sé lo que se siente al estar sola y sentirse inútil. Y sé que siempre hay una salida», decía en sus consultas. Un día, llegó al centro una joven casi adolescente, apenas tenía 18 años.
Lisa estaba embarazada y aterrada. Sus padres la habían echado de casa, diciendo, avergüenzas a la familia, y su novio simplemente desapareció cuando se enteró, relató Katia, apretando los puños. El corazón de Masha se encogió, la historia se repetía. ¿Cuántas chicas como tú, Katia, abandonadas y rechazadas? Murmuró, no te preocupes, te ayudaremos. Puedes quedarte aquí hasta que te pongas de pie. Te asistiremos con los médicos, los papeles y con trabajo después del parto, la tranquilizaba Masha. ¿Y si no puedo ser madre? Si soy igual que mi madre, fría e indiferente. Las lágrimas brillaban en los ojos de Lisa. Ya eres una buena madre si te preocupas por ello. Las malas madres no se preguntan si podrán dar amor a su hijo, observó Katia con sabiduría. Mientras tanto, Alexei desarrollaba un nuevo proyecto, la construcción de viviendas asequibles para jóvenes familias. ¿Sabes cuántas personas no pueden permitirse un hogar digno? Viven con sus padres, alquilan rincones, se amontonan en viviendas compartidas. Y luego nos preguntamos por qué baja la natalidad, explicaba a su padre. El señor Vorontsov frunció el ceño con escepticismo. ¿Y piensas construirles viviendas a costa tuya? No a costa, con mínima ganancia. Es un negocio social, papá, un nuevo enfoque. Negocio social, gruñó Vorontsov. En mis tiempos, negocio era negocio. Pero bueno, hazlo, solo no me pidas dinero si fracasas. Sin embargo, Alexei percibió el orgullo de su padre. Incluso lo veía estudiar en secreto su plan de negocios, haciendo anotaciones al margen sobre cómo optimizar gastos y atraer inversores. Mientras tanto, Sofía asistía al jardín de infancia y se había convertido en la estrella del lugar. La maestra comentaba, es una niña tan amable. Siempre comparte sus juguetes y consuela a quienes lloran. Además, cuenta una historia maravillosa sobre una pequeña mágica que logra que todos se hagan amigos. Masha sonreía al escuchar esto. Sofía crecía sensible y compasiva, a pesar de que su abuelo la consentía sin límites. Una noche, mientras Masha la acostaba, la niña preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué la tía Katia está triste?» Masha se sorprendió. ¿Por qué piensas que está triste? Tiene los ojos tristes, incluso cuando sonríe, como Murka cuando perdió a su gatito. Masha se asombró de la perspicacia de su hija. De hecho, últimamente Katia parecía pensativa y algo distante. Al día siguiente, Masha decidió hablar con Katia. Se encontraron en el café del centro, abierto recientemente para que las chicas pudieran trabajar como camareras y aprender un oficio. Katia, ¿estás bien? Sofía notó que estás triste. Katia intentó sonreír. Sofía es muy observadora. Todo está bien, solo que, guardó silencio, buscando las palabras. A veces pienso, ¿qué habría pasado si no me hubiera roto entonces? Si no hubiera dejado a Sofía, estaría ahora conmigo, llamándome mamá. Katia, sabes que Sofía te quiere. Eres alguien muy especial para ella. La tomó de la mano Masha. Sé que estoy agradecida de que no me hayas rechazado y me hayas permitido ser parte de su vida. Pero entiendo que a veces duele, sobre todo cuando ella corre hacia ti diciendo: «Mamá, mira, soy solo tu tía Katia». Masha no sabía qué decir. ¿Cómo consolar a una mujer que renunció voluntariamente a la maternidad y ahora se arrepiente? ¿Sabes qué? Finalmente dijo Masha. Sofía ya es lo suficientemente grande para comprender la verdad. Quizás sea momento de contársela. Katia la miró con miedo. ¿Qué? No, eso podría traumatizarla. Sofía es una niña inteligente y tiene derecho a conocer la verdad, respondió Masha. Claro que lo haremos con delicadeza. Con ayuda de un psicólogo infantil. Pasaron mucho tiempo discutiendo la idea y, al final, decidieron consultar con Alexei y con la psicóloga del centro. La especialista confirmó que a los 4 años un niño es capaz de comprender una versión adaptada de la verdad. Lo más importante es subrayar que Sofía tiene a muchas personas que la aman y que nadie la ha abandonado de verdad. Simplemente, los adultos a veces enferman y necesitan ayuda. La conversación tuvo lugar una semana después. Sofía escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando.
Entonces, tía Katia es mi primera mamá. ¿Y tú eres la segunda mamá? Preguntó a Masha. ¿Se puede decir así?, asintió Masha. ¿Y por qué tía Katia se enfermó? Era una pregunta delicada. A veces, cuando nace un bebé, la mamá puede sentirse muy cansada y triste. Esto tiene un nombre complicado, depresión. Pero tía Katia se recuperó y ahora vuelve a estar alegre, explicó Alexei. Sofía reflexionó unos instantes. Luego se acercó a Katia y la abrazó. No estés triste, tía Katia, es decir, mamá Katia. Ahora tengo dos mamás, como una princesa. Katia rompió a llorar y estrechó a la niña contra sí. Perdóname, Sol, perdóname por no haber estado contigo desde el principio. No pasa nada, pero yo tuve a mamá Masha, y ahora tengo a las dos. Soy la más rica del mundo, respondió Sofía con entusiasmo. Desde ese día, Sofía empezó a llamar a Katia mamá Katia y a Masha mamá Masha. En el jardín de infancia, esto causó cierta confusión hasta que la educadora comprendió la situación. Las familias modernas, suspiró, aunque con comprensión. Sofía contaba con orgullo a todos que tenía dos mamás, un papá y un abuelo, y añadía con alegría que pronto tendría un hermanito. 2 meses después, nació el hermanito. El parto fue fácil y Masha se recuperó rápidamente. Nombraron al niño Pedro, en honor al padre de Masha. Al principio, el abuelo Vorontsov resopló por el nombre sencillo. Pero cuando tomó al nieto en brazos, se derritió por completo. Pedro Vorontsov, suena impresionante. Futuro director de la empresa, dijo con ternura. Papá, ¿y si quieres ser pintor o músico? Bromeó Alexei. Pintor, para que mi nieto pase hambre en el desván. Ni pensarlo, respondió el abuelo entre risas. Sofía adoraba a su hermanito. Podía pasar horas sentada junto a su cuna, cantándole canciones y mostrándole juguetes. Mamá Masha, mira, él sonrió, le gusta mi canción. Cuando Petia lloraba, Sofía siempre corría primero hacia él. No llores, Petia, tu hermana mayor está aquí. Te protegeré de todos los monstruos. Katia también se encariñó con el bebé. A menudo venía a ayudar a Masha, lo bañaba, paseaba con los niños. Desde afuera, parecían una gran familia, aunque poco convencional. ¿Saben?, dijo una vez Katia, estoy pensando en tener mi propio hijo ahora que estoy sana y estable. Es una idea maravillosa, apoyó Masha. Pero no quiero involucrarme con hombres otra vez. Tal vez adopte. Alexei intervino inesperadamente, ¿y por qué no usar la fecundación in vitro? La tecnología moderna permite que una mujer sea madre sin pareja. Katia reflexionó. Es costoso. Katia, sabes que el dinero no es un problema. Considera esto una compensación por todo el sufrimiento que te causé, dijo Alexei con seriedad. No me debes nada. Ambos fuimos jóvenes e ingenuos. Aún así, pensándolo ahora, quiero que tengas la oportunidad de ser madre. Mientras tanto, en el Centro Casa de la Esperanza ocurrió un imprevisto. Una de las beneficiarias, Nina, se había ido, dejando a 3 niños atrás. La mujer luchaba contra el alcoholismo y estaba en rehabilitación, pero tuvo una recaída. Los niños de 6 y 4 años quedaron solos. ¿Qué haremos?, preguntó una trabajadora del centro. Los llevaré conmigo hasta que encontremos a Nina o a sus familiares, respondió Masha con decisión. Masha, ya tienes 2 niños pequeños. ¿Cómo manejarás 3 más? Se preocupó Alexei. Podré hacerlo. No puedo enviarlos a un orfanato. Hablamos tanto de ayuda y apoyo. Ahora es el momento de demostrar que no son solo palabras. Alexei abrazó a su esposa. Por eso te amo. Está bien, lo resolveremos como familia. Cuando el señor Vorontsov se enteró de los 3 niños en casa, al principio se indignó, han abierto un refugio. Pero al ver los ojos asustados de los pequeños, se suavizó. Está bien, que se queden, pero solo temporalmente. Sin embargo, al día siguiente ya jugaba ajedrez con ellos y les contaba cuentos. El abuelo Serioza es bueno, dijo la pequeña Ania de 6 años, y el corazón del anciano se conmovió. Sofía recibió a los nuevos amigos con entusiasmo. Ahora tengo amigos en casa. Podemos jugar todos los días.
Sofía compartía generosamente sus juguetes, mostraba su habitación y presentaba al pequeño Petya. El niño mayor, Vania, al principio se mostraba tímido, pero Sofía pronto encontró la manera de acercarse a él. ¿Quieres que te enseñe un lugar secreto en el jardín? Allí vive un erizo. Las semanas se convirtieron en meses. Nina nunca apareció, parecía haberse desvanecido. Los niños no tenían familiares cercanos. Los servicios de tutela comenzaron a tramitar los documentos para el orfanato, pero Masha se opuso. Ya se han adaptado aquí, asisten a la escuela y al jardín. ¿Por qué volverlos a traumatizar? Pero no pueden mantenerlos para siempre, objetó la inspectora. ¿Por qué no? Tenemos una casa grande y recursos suficientes. Estamos dispuestos a asumir la tutela, respondió Masha. Apoyada por Alexei, Masha tiene razón. Los niños se han arraigado aquí. Sofía y Petya los consideran hermanos. Sería cruel separarlos. Incluso Vorontsov, el patriarca, intervino inesperadamente. Mis nietos se han encariñado con estos niños y no permitiré que se les haga daño. Hagan los trámites necesarios, me aseguraré de que todo se haga conforme a la ley. El proceso de adopción duró varios meses. Durante ese tiempo, los niños se integraron por completo a la familia. Vania ayudaba a Alexei en el taller, resultó tener manos de oro. Ania se hizo amiga de Sofía y eran inseparables. El pequeño Misha seguía a Petya como su sombra, protegiendo a su hermanito. Katia admiraba a Masha. 5 niños. ¿Cómo lo logras? Con la ayuda de todos ustedes. ¿Tú también ayudas? Marina Petrovna colabora. Incluso Sergei Pavlovich se ha involucrado. Ayer enseñaba a Vania a jugar ajedrez. Sí, lo vi. ¿Quién iba a pensar que el temido Vorontsov se convertiría en abuelo de una familia numerosa? Rió Katia. Por cierto, sobre los niños, dijo. He tomado una decisión, he comenzado el procedimiento de fecundación in vitro. Los médicos dicen que las probabilidades son buenas. Katia, es maravilloso. Me alegro mucho por ti, dijo Masha, abrazando a su amiga. Ahora eran amigas, a pesar del extraño comienzo de su relación. Quiero una niña, continuó Katia. La llamaré Nadezhda, en honor a su centro, que me dio esperanza para una nueva vida. Así continuaba la vida de la gran familia Vorontsov-Sabelieva. Un hogar lleno de amor, retos y esperanza renovada. Masha insistió en mantener el apellido doble, y su energía rebosaba como un río impetuoso. La casa, que antes era solo un bello edificio, se llenó de risas infantiles, de pasos apresurados y de un bullicio alegre. El señor Vorontsov mayor a menudo pasaba la noche con ellos, a pesar de que su mansión estaba a media hora de distancia. Allí todo es tranquilo y aburrido, confesó una vez. Aquí, en cambio, hay vida. El centro Casa de la Esperanza también creció. Se inauguraron sucursales en ciudades vecinas y se lanzó un programa de formación profesional para mujeres. Liza, la misma joven asustada que un día llegó allí, dio a luz a un niño sano y consiguió trabajo como administradora en el centro. Quiero ayudar a otros, así como me ayudaron a mí, explicaba con determinación. Mientras tanto, Alexei desarrollaba con éxito el proyecto de vivienda social. El primer edificio se entregó un año después, 50 apartamentos para jóvenes familias a precios accesibles. En la inauguración, el señor Vorontsov mayor sorprendió a todos con sus palabras, «Estoy orgulloso de ti, hijo. Estás haciendo aquello que nunca se me ocurrió, ganar dinero mientras ayudas a la gente». «Gracias, papá, eso significa mucho para mí», respondió Alexei conmovido. Sofía comenzó primer grado y, en la ceremonia del 1 de septiembre, toda la familia se reunió. Masha con Petya en brazos, Alexei, Katia, Vorontsov mayor, Vania, Ania y Misha con sus uniformes nuevos. Sofía Vorontsova-Sabelieva tiene el mayor grupo de apoyo del mundo, bromeó el presentador. Sofía llevaba orgullosa un ramo para su maestra, y luego se giró para saludar a su enorme familia. «Mamá Masha, mamá Katia, las quiero», gritó. Masha secó una lágrima y recordó aquel día hace 5 años, cuando encontró aquel pequeño paquetito en un banco del parque. ¿Quién hubiera imaginado que ese instante cambiaría tantas vidas?
Por la noche, cuando los niños se calmaron, los adultos se sentaron en la terraza. Katia acariciaba ligeramente su vientre. Todo había salido bien, esperaba una hija. Alexei abrazaba a Masha, mientras Vorontsov mayor sorbía su coñac. «Saben», dijo de repente, «he pasado 70 años pensando que lo más importante eran el éxito, el dinero, el poder. Pero resulta que lo realmente importante es esto». Con un gesto amplio, señaló la terraza y la casa llena de niños dormidos. «Más vale tarde que nunca», dijo suavemente Masha. Ella había perdonado al anciano. No lo había olvidado, pero lo perdonó porque veía cómo había cambiado. Cómo había aprendido a amar a sus nietos, a los 5, no solo a los de sangre. El señor Vorontsov se volvió hacia ella. «Sé que perdiste a tus padres por mi culpa. No puedo devolverlos, pero acéptame como tu padre. No en lugar del tuyo, sino como un complemento». Masha se conmovió. Con los años, Vorontsov se había convertido realmente en una figura paterna para ella, estricto, pero cariñoso. «Hace mucho tiempo que te veo así, Sergei Pavlovich. Es decir, papá». El anciano sollozó y apartó la mirada. Algo le entró en el ojo. Alexei sonrió. «Sí, papá. En el ojo». Katia alzó su vaso de jugo por nuestra familia poco convencional, por haber encontrado todos un lugar los unos con los otros. Brindaron, y justo en ese momento se escuchó un llanto desde la casa. Petya se había despertado. «Voy yo», se ofreció Katia. «No, yo», saltó Vorontsov. «Vamos juntos», propuso Masha. Y todos fueron al lado del pequeño, riéndose de su propia confusión. Unos meses después, Katia dio a luz a una niña, tal como había planeado, y la llamó Nadezhda. Sofía estaba encantada. «Tengo una hermanita, casi como de sangre». Para el alta del hospital, nuevamente se reunió toda la familia. Las enfermeras susurraban intrigadas, tratando de descifrar quién era quién en aquella gran familia. «No intenten entenderlo», dijo Alexei con humor. «A veces nosotros mismos nos confundimos. Lo importante es que somos familia». Y era cierto, no era una familia común. Se había formado no solo por lazos de sangre, sino también por elección, amor y perdón. Una familia que había comenzado con un bebé abandonado y una nota: «Si eres buena, sálvala». Masha a menudo pensaba en aquella mujer desconocida que había dejado a Sofía en el parque. ¿Dónde estaría ahora? ¿Sabría que su hija era feliz? ¿Que aquel acto desesperado había dado lugar a una gran familia amorosa y a un centro de ayuda que había salvado a decenas de mujeres y niños? Probablemente no, pero Masha le estaba agradecida en silencio, porque aquel niño había sido dejado allí, en aquel lugar, en aquella noche, justo cuando pasaba una joven sin hogar con un corazón bondadoso. La historia tuvo un giro inesperado un año después. Una mujer de mediana edad, vestida con sencillez y con el rostro cansado, entró al centro. «Busco a mi hija», dijo con voz temblorosa. «La dejé hace 6 años en el parque de Sadovaya. Sé que no tengo derecho». Masha se quedó paralizada. ¿Acaso era ella, la misma mujer? «¿Cómo se llama usted?», preguntó con cautela. «Ana Sergeyevna Kozlova. Ese es mi apellido de soltera». Masha llamó a Alexei y luego a Katia. Había que decidir qué hacer. Sofía tenía derecho a conocer a su madre biológica, pero la revelación podía resultarle traumática. Reunieron al consejo familiar e invitaron a un psicólogo. Decidieron primero hablar con Ana para conocer sus intenciones. La historia de Ana resultó triste, pero no poco común. Estaba casada con un hombre alcohólico que la maltrataba. Cuando quedó embarazada de Alexei, buscaba cariño y apoyo. Su esposo se enfureció y amenazó con matar al bebé. Ana huyó, dio a luz, pero sabía que él la encontraría. «Pensé que mi hija estaría mejor en una familia acomodada», confesó Ana. «La dejé frente a la casa de los Vorontsov, pero la seguridad la echó. Entonces fui al parque, sabía que allí paseaban los vecinos. Esperaba que alguien bondadoso la encontrara. Y así fue. Más bien, la encontró», aclaró Alexei. Él le relató a Ana toda la historia, cómo Masha salvó a Sofía y cómo se formó su familia. Ana lloró. «Entonces hice lo correcto», susurró. «¿Es feliz?», preguntó con esperanza.
Muy feliz, respondió Alexei. Tiene 2 madres amorosas, un padre, un abuelo, hermanos y hermanas. ¿2 madres? Se sorprendió Ana. Es una historia larga, sonrió Katia. Tras largas deliberaciones, decidieron que Ana conociera a Sofía de manera gradual. Primero como una tía, una amiga de la familia. Sofía, sociable y amable, aceptó fácilmente a la nueva conocida. «Tía Anya, ¿tiene hijos?», preguntó Sofía. Ana secó una lágrima. «Tuve una hija, pero la perdí. ¡Qué pena! ¿Quiere que a veces sea su hija?», propuso Sofía con sinceridad. «Tengo 2 madres, un padre y un abuelo. Eso me basta». Ana se convirtió en voluntaria del centro. Su historia ayudaba a otras mujeres que enfrentaban violencia doméstica. Con el tiempo, Sofía conoció la verdad. A sus 7 años, era lo suficientemente madura para comprender y aceptarla. «Entonces, tengo 3 mamás. Mamá Masha, que me encontró, mamá Katia, que me dio a luz, y mamá Anya, que me salvó del malvado tío». Los adultos se miraron entre sí. La niña había encontrado por sí misma una explicación que satisfacía a todos. El señor Vorontsov, al conocer toda la historia, guardó silencio por un largo momento y luego dijo: «Cada quien toma decisiones según su conciencia. Esta mujer eligió la vida del niño por encima de su propio maternaje. Eso merece respeto». Incluso ofreció a Ana un puesto en su empresa. Necesitaban una buena contadora. «Pero yo no sé», titubeó Ana. «¿Aprenderías?». «Yo cubriré los cursos», respondió él. Así, la familia creció aún más. Los domingos, alrededor de la enorme mesa de la casa de los Vorontsov-Sabeliev, se reunían unas 15 personas, sin contar a los niños. Marina Petrovna refunfuñaba porque no alcanzaba a cocinar para todos. Pero sus ojos brillaban de felicidad. «Esta sí que es una verdadera familia», decía. No como antes, con silencio y vacío. Sofía crecía siendo una niña extraordinaria. Gestionaba con naturalidad a sus 3 mamás, adoraba a su padre y a su abuelo, y cuidaba de los más pequeños. Su composición, Mi familia, se convirtió en una sensación en la escuela, y la maestra incluso llamó a Masha. «Disculpe, pero no entiendo del todo». «¿3 mamás?». Masha explicó la situación con calma. «Realidades modernas», suspiró la maestra. «Lo importante es que la niña sea feliz». Y, de hecho, Sofía era feliz, al igual que todos los niños de su extensa familia. Vania ingresó al instituto técnico, soñando con ser ingeniero. Ana se apasionó por la pintura, y el señor Vorontsov le contrató a los mejores maestros. Misha resultó ser un genio en matemáticas. A sus 8 años resolvía problemas de 5º grado. Petros, tranquilo y reflexivo, adoraba los libros. La pequeña Nadia era la viva imagen de Katia. Tierna y sensible, el Centro Casa de la Esperanza se había transformado en toda una red. Ahora era una importante organización benéfica con apoyo estatal. Masha participaba frecuentemente en conferencias, relatando su historia. «Yo no era nadie, una joven sin hogar y sin futuro». Pero un solo acto, la decisión de no ignorar a un niño llorando, cambió todo. No pasen de largo ante la desgracia ajena, quizás su ayuda pueda transformar la vida de alguien. Mientras tanto, Alexei seguía impulsando proyectos sociales. Su empresa construía viviendas asequibles, guarderías, clínicas y emprendimientos con un enfoque humano, como solían llamar los periodistas. Vorontsov Sr. refunfuñaba acerca de la filantropía, pero en secreto se sentía orgulloso de su hijo e incluso invertía sus propios recursos en los proyectos. ¿Qué hacer con el capital? A los nietos ya les alcanzará, se justificaba. Una noche, 8 años después de aquella fatídica jornada, toda la familia se reunió en la casa de campo para celebrar el cumpleaños de Sofía. La niña cumplía 9 años. Apagó las velas de un enorme pastel y todos aplaudieron. «¿Pediste un deseo?», preguntó su madre, Masha. «Sí, que siempre estemos juntos», respondió la cumpleañera. «Eso no es un deseo, es una promesa», dijo Vorontsov Sr. A sus casi 80 años, se mantenía enérgico y lleno de vitalidad. Decía que los nietos le impedían envejecer. «Lo prometemos», dijo Sofía,
entrelazando su meñique con el de los demás, y todos, desde los más pequeños hasta los mayores, sellaron la promesa con un gesto compartido. Luego vinieron canciones alrededor de la fogata, recuerdos y risas. Katia relató cómo temía su primer encuentro con Sofía después del hospital. Ana rememoró aquella terrible noche en que dejó a su hija en el parque. Masha habló de su vida en la calle y de cómo no creía que algo pudiera cambiar. Y ahora miradnos, sonreía Alexei. Somos la prueba de que los milagros existen. Esto no es un milagro, replicó Vorontsov Sr. Es el resultado de la bondad y el coraje de una joven que no permaneció indiferente. Masha, nunca me cansaré de decirlo. Gracias por salvar no solo a Sofía, sino a todos nosotros. No se trata solo de mí, cada uno contribuyó a su manera. Usted, Sergei Pavlovich, cambió y se convirtió en un abuelo para todos nuestros hijos. Alexei se transformó en un padre y esposo ejemplar. Katia superó la enfermedad y ayuda a otros. Ana encontró la fuerza para comenzar de nuevo. Todos nos salvamos mutuamente. Sofía escuchaba las conversaciones de los adultos y sonreía. Conocía su propia historia, cómo su madre, Masha, la había encontrado en el parque y cómo todos, madre, padre y abuelo, habían construido juntos una gran familia. A veces, en la escuela, los niños la llamaban hija adoptiva, pero Sofía nunca se ofendía. Sí, me adoptaron, me acogieron y me quisieron, y eso es lo más importante, respondía ella, mientras se dormía esa noche en la gran habitación junto a sus hermanos y hermanas. Todos disfrutaban pasar la noche juntos en la casa de campo. Sofía pensaba en la suerte que tenía. No solo contaba con una familia, tenía un cuento de hadas. Un cuento que comenzó con las palabras, si eres buena, sálvala. Y su madre, Masha, fue buena y salvó no solo a Sofía, sino a todos los demás, construyendo una familia a partir de los fragmentos de destinos rotos, unidos por un amor más fuerte que los lazos de sangre. Mientras tanto, en Moscú, una mujer hojeaba un álbum de fotografías en su pequeño apartamento. Allí aparecía una niña feliz rodeada de su gran familia. La mujer sonreía entre lágrimas. Era la misma enfermera de Radom que, 8 años atrás, había ayudado a Ana a escapar de su esposo tirano. Había seguido el destino de la niña desde lejos, alegrándose de que todo hubiera salido bien. Gracias, Masha Sabelieva, susurraba. Gracias por haber confirmado mi fe en las personas. Las historias no siempre terminan con un final feliz, pero esta lo hizo, porque la bondad, una vez realizada, retorna, porque el amor es más fuerte que las circunstancias y porque, a veces, para encontrar una familia, solo basta no pasar de largo junto a un niño llorando en una oscura tarde de octubre. Gracias por escuchar hasta el final. Si les ha gustado la historia, por favor denle me gusta y comenten. ¿Y ustedes, habrían llevado al niño a la policía o también habrían buscado respuestas donde claramente algo se ocultaba?